Un repaso de las estructuras modernas que tiene Python. En este caso vamos a trabajar con una lista y vamos a repasar lo que es un enumerador. Muchas veces nosotros necesitamos acceder a la posición de los elementos en una lista, ya que las listas sí tienen un orden, ¿sí? Entonces nosotros le podríamos poner aquí un for cada elemento de la lista de tareas, de que es mi lista, tareas, para cada elemento in tareas que me imprime el elemento, pero no voy a obtener el índice que también me interesa. Si nosotros lo ejecutamos me va a mostrar los elementos, pero no me muestra el índice en el que se encuentra en la lista. Entonces si quisiéramos mostrar un índice, y bueno, tendríamos que poner aquí un i, voy a declarar un i que valga 0, voy a decirle aquí que me imprime el i y el elemento, y me faltaría sí o sí ir incrementando el i, que le vamos a poner que sea más igual a 1. Entonces ahí nosotros sí obtendríamos el elemento y su índice. Pero Python nos facilita, como es una de las cosas comunes, es declarar también lo que es los enumeradores. Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí en el for ponemos qué cosas queremos obtener, el índice y el elemento. Y acá lo que sí le tenemos que decir es que lo haga sobre un enumerador. Y aquí le mandamos la lista que queremos enumerar, ¿sí? Entonces de esa manera nosotros podemos obtener también el índice y el elemento, un poquito más simple, ¿sí? Otra cosa que podríamos hacer es directamente decirle así, que me imprima, que me haga un print, y acá le ponemos enumerate de tareas, pero si lo ponemos así no me va a mostrar la lista de enumerados, ya que esto me obtiene un i y un j, entonces lo tengo que convertir a lista. Y podríamos haberlo hecho y me va a mostrar directamente unas tuplas. Otra cosa que podemos hacer con el enumerator es decirle desde dónde queremos que comience. Por ejemplo, le podríamos decir que acá, y decimos en qué posición, desde qué número queremos que comience a enumerar nuestras tareas. Entonces ahí, bueno, nos va a decir a lo mejor que la primera tarea es comprar pan, y a partir de ahí empieza a enumerar. Podríamos haber comenzado desde el número que nosotros quisiéramos, ¿tá? Le ponemos ahí desde dónde y va a enumerar cada uno de los elementos de la lista en el orden en que aparecen. Bien, ese es el enumerator. Vamos a ver algo sobre comprensión de listas también. En este caso yo tengo una lista de números y vamos a ver que podemos obtener nuevas listas a partir de una lista que ya tengamos, y esta función nos va a ser muy útil. Por ejemplo, podríamos devolver el cuadrado de esta lista de números, ¿sí? Que me cree una nueva lista, le vamos a llamar cuadrados, lista, y le vamos a asignar lo que es, utilizando comprensión de listas, una nueva lista donde se puede calcular automáticamente y de manera mucho más cortita, que me calcule, que me devuelva una lista con los cuadrados de la lista original, de la lista de números, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es poner qué es lo que queremos que nos devuelva. En este caso yo quiero que a cada uno de estos elementos, le vamos a poner el m, lo multiplique, o sea, lo eleve al cuadrado, ¿sí? Y ahora le digo, para cada elemento, in, y acá le ponemos nuestra lista que se llama números. ¿Cuál es la lista a partir de la cual quiero que genere una nueva lista? ¿Tá? Entonces ahora nosotros le podríamos decir que me muestre mi lista de cuadrados y me va a mostrar la lista nueva generada con los cuadrados que trabajó sobre la primera lista. ¿Tá? Así como existe lo que es la comprensión entre listas, digamos, también yo lo podría haber aplicado a sets, ¿no? Supongamos que yo tengo así, voy a generar una lista de cuadrados, pero en vez de llamarle lista le voy a decir que sea un set, y vamos a decirle que haga exactamente lo mismo. Pero si ustedes se fijan, la sintaxis de una lista son los corchetes. En este caso la sintaxis del conjunto van a ser las llaves, ¿sí? Entonces le ponemos acá exactamente lo mismo, y lo que va a hacer es respetar lo de los conjuntos. Los conjuntos no tienen ni orden ni repetidos. Entonces no sé en qué orden me va a calcular, pero me va a calcular, sí sé que me va a calcular los cuadrados. Pero
en este caso que yo le agregué más columnas, más elementos, vamos a ponerle acá en qué formato está imprimiendo. Esto va a ser una lista de cuadrados, y en este otro caso vamos a hacer un print, pero de un conjunto, y vamos a mostrar cuadrado set. Y vamos a ver qué pasa. Fijémonos que cuadrado listas tiene más elementos que el conjunto, porque el conjunto me va a evitar, si no me tendría que haber calculado 2 veces el cuadrado del 4 y 2 veces el cuadrado de 2. Fijémonos que 4, que es el cuadrado de 2, aparece una única vez, y el de 4, que es el 16, aparece solamente también una vez. Como vemos, no los pone en el orden exacto en que los va encontrando, porque los conjuntos no tienen orden, no garantizan un orden. A lo mejor lo resuelven en orden, a lo mejor no. O sea, me van a figurar en orden o a lo mejor no. No se garantiza el orden en los conjuntos. También podríamos haber aplicado comprensión de listas a los diccionarios. En este caso vamos a generar un cuadrados, pero en vez de un conjunto vamos a decirle que sea un diccionario. Y la sintaxis del diccionario es llaves, y lo que van son pares de elementos. Entonces lo que tendríamos que hacer es colocar aquí cuál es el elemento que imprime. Entonces yo quiero que me imprima el elemento original y separado por 2 puntos, esa sería la clave, y ahora el valor vendría a ser el elemento al cuadrado. Entonces lo ponemos aquí al cuadrado, y acá le ponemos for elem in números. ¿Está? Entonces ahora vamos a imprimir aquí el diccionario. Y que me muestre cuadrados dic. Ya sabemos que los valores se pueden repetir, pero no las claves. Entonces no deberíamos tener claves repetidas. Entonces vamos a ejecutarlo. Y me dice, bueno, que el cuadrado de 1 es 1, que el cuadrado de 2 es 4, que el cuadrado de 3 es 9. No tenemos repetidos de claves, ¿sí? Las claves son únicas. Entonces, bueno, sí se podría haber repetido el valor, pero bueno, como justamente se va a elaborar las claves a partir de la lista números, y el cuadrado, el valor también se va a generar a partir de esa lista, no deberíamos tener repetidos. Bien, nosotros en este caso trabajamos con que tenemos un único for, pero podríamos tener aquí un for dentro de otro for, ¿sí? Podríamos tener un if, podríamos trabajar con condiciones en lo que es comprensión de listas, y en este caso le voy a decir que me calcule el cuadrado, pero solamente de los números pares. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer? Le tendríamos que agregar un if. Si es par, entonces que calcule el elemento, ¿sí? El if, recordemos que puede estar compuesto o puede ser un if simple. En Python nosotros tenemos la posibilidad de escribir el if de diferente manera, poner directamente, por ejemplo, como en este caso, lo que ocurre por el lado del verdadero, y luego poner lo que ocurre por el lado del falso. A ver, ¿cómo sería en este caso? Si el if es un if simple, lo que vamos a hacer es poner el if al final del for. O sea, si no tiene un else, lo ponemos a la condición sobre cómo queremos que se calcule este resultado. La condición la ponemos al final, después del for. Entonces acá le voy a decir que lo calcule solamente si el elemento módulo 2 es igual a 0. ¿Tá? Entonces que solamente me calcule los elementos, el cuadrado, pero de aquellos números que sean pares. Ejecutamos y me va a calcular solamente sobre 2, 4, 6, 2 y 4. Recordemos que las listas sí permiten repetidos, ¿tá? Entonces estos dos están repetidos. Pero como son pares, lo calcula igual. Sí, le podríamos haber puesto, bueno, que sea de solamente los impares. Entonces en ese caso me calculó del 1, el 3 y el 5. También le podríamos haber puesto qué querríamos que pase si el elemento es par o impar. Por ejemplo, yo quisiera que me forme una nueva lista donde escriba, en vez de que me muestre el número al cuadrado, que me demuestre si el número es par o impar. Entonces podría escribir acá lo que quiero que me muestre,
quiero que en el caso de que la condición sea verdadera, me muestre par. En este caso, como voy a necesitar que me muestre un valor en caso de ser verdadera la condición o falso, si lleva else, lo ponemos de este lado, ¿tá? Entonces, si se cumple esta condición, si el número es par, que escriba la palabra par, pero si no, que escriba impar. Y esto que lo ejecute para cada uno de los elementos de la lista, impar. ¿Tá? Entonces, que me genere una lista con esas condiciones. Fíjense, va lo que ocurre por el lado del verdadero, el if que no tiene la instrucción de lo que ocurre por el lado verdadero, y el else y lo que ocurre en el caso de que la condición no se cumpla. Es posible escribir un if con este formato en Python. Bueno, y en este caso me muestra si el número que están mirando es par o impar. Podríamos tener un for y dentro otro for. Analicemos uno de los ejercicios que lo que se requiere es que tengamos una matriz. Entonces, que en esta matriz tengamos una lista de lista donde tengamos los elementos 1, 2, 3, en la siguiente fila que sea 4, 5, 6. Nosotros quisiéramos que lo que me muestre de resultado sea esto. Entonces vamos a tener que usar dos for, porque ¿cómo resolveríamos esto en la programación tradicional? Lo resolveríamos con dos for. Nosotros tendríamos que hacer algo así. Podríamos poner algo así como matriz. Mi matriz va a ser en un principio una lista vacía, y luego voy a decir que bueno, que para que voy a tener un for. Bueno, ya aquí recordemos que no ponemos paréntesis para las condiciones, pero le pondríamos para i en el rango. Va a tener que ejecutar, recordemos que el rango funciona hasta 1 menos, ¿tá? Desde donde comienza, le vamos a decir que comience desde 1 y que llegue hasta 9, porque el último elemento que va a imprimir es 9, entonces le ponemos aquí un 10, y que vaya de 1 en 1, ¿tá? Entonces, para cada uno de estos i, yo lo que voy a querer es generar una fila, cada uno de los elementos. Entonces le voy a decir acá que mi fila va a estar formada en un principio por una lista vacía, y que a esta lista la va a ir llenando a partir de la siguiente manera. Va a tener que ir haciendo un for, y acá le vamos a decir que para un j, y que este j se va a mover en un rango que va a depender de i. Entonces, desde lo que valga i hasta i más 3, porque tiene que ir imprimiendo de a 3 elementos, y que vaya de 1 en 1. ¿Tá? Fíjense que la primera fila debería ser 1, 2, 3. La segunda fila 4, 5, 6. Entonces va a depender de cuánto vaya valiendo i. Y i va a valer desde 1, o sea, hasta 9, ¿no? Acá me equivoqué, tendría que ir de 3 en 3. Porque se va a ir llenando esta fila con 3 elementos, y recién ahí vuelve a ejecutar y a verificar aquí. La siguiente vez el i debería valer 4, 5, 6. ¿tá? Entonces comienza valiendo 1, del 1 al 3 me va a llenar la primera fila, del 4 al 6 me debería llenar la segunda fila. Entonces cada vez que pasa por esto, el i debería incrementarse de 3 en 3. Bien, entonces para estos casos lo que tendría que hacer yo es a esa fila le vamos a agregar, utilizando el append, el j, ¿verdad? Que es el que tendríamos que ir agregando. Luego de hacer esto, la fila se va a reiniciar, porque ya aquí se va reiniciando, pero cada vez que completo una fila, después del primer for, yo tendría que agregar esa fila a mi matriz, ¿no? Entonces acá yo le tendría que decir acá matriz. Y bueno, así lograríamos crear la matriz. Entonces después tendríamos que hacer un print de matriz. Esto lo haríamos también con una con comprensión de listas de manera mucho más sencilla. ¿Tá? Aquí tenemos la matriz, pero si lo tuviéramos que hacer con comprensión de listas, fíjense cómo se nos acorta, nos quedaría mucho más cortito. Vamos a hacer también de la siguiente manera. Vamos a decirle que genere mi matriz. Le voy a poner acá matriz con comprensión. Y la vamos a generar de la siguiente manera.
Lo primero que yo necesito poner es el elemento que yo necesito que quede, o sea, las filas, ¿no? Las filas. O sea, acá le estoy diciendo que mi matriz va a ser una lista. Y ahora le tengo que decir cómo van a ser esos elementos que tiene esta lista. Y resulta que esta lista vuelve a tener una lista adentro, porque va a tener elementos que son listas. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Vamos a decir cómo era cada uno de los elementos de esta lista. Los elementos de esta lista los formábamos aquí, ¿tá? Entonces vamos a hacer algo similar. ¿Qué le vamos a decir? Que para J vamos a hacer como una lista de comprensión dentro de otra lista de comprensión, ¿no? Para J en el rango. Y aquí lo vamos a poner tal cual lo pusimos aquí arriba. Desde I, I más 3 y de 1 en 1, ¿sí? Y cada uno de estos elementos, porque ahí ya tendríamos formada la fila, lo vamos a hacer para cada I en el rango desde el 1 hasta el 10, como lo teníamos arriba. Desde 1 hasta 10, pero que vaya de 3 en 3. Similar a como pusimos nuestras condiciones acá, esta es la segunda condición y esta es la primera condición, que es esta que está acá. ¿Está bien? Entonces vamos a imprimir ahora matriz. Print. Le vamos a poner acá, nos muestra la tradicional y la de comprensión son exactamente iguales, ¿sí? Bueno, ¿qué más vimos nosotros? Además de enumerator y comprensión de listas, estuvimos hablando del match. Del match, para no tener que escribir tanto, primero vamos a analizar el match simple. Nosotros ya estamos acostumbrados en otros lenguajes de programación a utilizar el switch, ¿sí? Que funciona como una especie de condicional. Cuando teníamos varios if anidados, utilizábamos, para que sea más comprensible nuestro programa, un switch. ¿Y cómo hacíamos? Y bueno, normalmente en Java le ponemos la palabra switch, aquí le vamos a llamar match, aunque ya vamos a ver que tiene muchísimo más poder que en otros lenguajes. Este match no es un switch tradicional, pero también puede funcionar como un switch tradicional. Entonces, en este caso de este ejemplo tenemos una variable hora que lo que hace es, se supone que va a decidir en base al valor de esa variable, y si son las 8 de la mañana va a mostrar que es la hora de desayunar, si son las 14 que es la hora del almuerzo, y si son las 21 que es la hora de la cena, ¿tá? Y si es cualquier otro horario, para no estar comiendo nada fuera de horario, va a imprimir que estamos a dieta y que no comamos nada, ¿tá? Fíjense que acá en la opción de default que teníamos en el switch tradicional, la ponemos con un guión bajo. Entonces esto va a funcionar, y donde haga match, fijémonos que a diferencia de Java no necesitamos el break, debería mostrar si es la hora de desayunar, comida, cena, ¿tá? En este caso, como hora vale 8, debería mostrar desayuno. Bueno, vamos a ejecutar, me dice que es hora del desayuno. Si le ponemos acá que es la hora 21, entonces me dice que es la hora de cenar, pero si le ponemos cualquier otra cosa, que son las 24 horas, me debería decir que estoy a dieta y que ya no es hora de comer, ¿tá? Ese es el ejemplo más simple que vamos a mostrar sobre el match, pero vamos a analizar en un ratito que es muchísimo más poderoso este match que tenemos acá. Pero en este otro ejemplo que tenemos aquí, lo que vamos a ver es que dentro de un match, lo que también podemos tener son en este caso, operadores lógicos. Fíjense, en este caso estamos mostrando, depende del mes, si es el mes 12 o el 1 o el 2 es porque estamos en verano, si es el mes 3, 4 o 5 estamos en otoño, si no estamos en invierno, si no en primavera. Pero lo que tenemos acá son los operadores OR, donde estamos diciéndole si es uno u otro, ¿tá? Entonces tenemos, y en otro caso es error, ¿tá? Como la variable mes, que es de la que depende este match, es un 4, debería mostrar que estamos en otoño. Ejecutamos y me dice que estamos en otoño, ¿tá? Probemos con otro mes, supongamos que estamos en el mes 7, entonces me debería mostrar, o en el mes 10,
y me debería mostrar una primavera. Ejecutamos, dice que estamos en primavera, ¿sí? Y si le ponemos otro mes que no sea, por ejemplo el mes 13, me debería decir que esto fue un error. Ejecutamos, me dice que fue un error. Así como vimos que teníamos también podemos colocar operadores, vamos a analizar este otro ejemplo donde tenemos que la variable no es de un tipo de datos simple, o sea, podríamos haber tenido un texto, ¿tá? En este caso tenemos que en Match tenemos un ejemplo acá donde estamos trabajando con tuplas. El tipo de datos con el que va a comparar es una tupla. Y es porque Match lo que hace es buscar patrones, ¿sí? Entonces, si se cumple el patrón, va a acceder a donde sea correcto, ¿no? En este caso, Match es del tipo tupla, donde tenemos a lo mejor en este caso unas coordenadas, va a simular unas coordenadas, y fíjense, si la tupla tiene el primer y el segundo elemento dos ceros, va a imprimir que estamos en las coordenadas de origen. Si tenemos cualquier valor y luego viene un cero, va a imprimir que está dentro del eje X. Si tenemos un 0 como primer valor, pero el segundo es cualquier valor distinto de 0, va a imprimir que está dentro del eje de coordenadas X e Y, y va a mostrar la coordenada. Y si tenemos un X y un Y que son distintos de 0, va a mostrar la coordenada en la que está. Y si no, imprime error, ¿tá? En este caso, como tenemos un 0 y algo diferente de 0 en la segunda componente, debería decir que está en la coordenada Y. Vamos a ejecutar. Y me dice que está en la coordenada del eje Y y que la coordenada del eje Y es el 1. ¿Tá? Si le decimos que tiene un 15, me debería decir que está en la coordenada 15y. ¿Tá? Si le ponemos aquí que tenemos un 0, pero aquí le decimos, bueno, que también tiene un 0, me va a decir que está en el origen. Y si le ponemos algo distinto de 0 en los dos casos, por ejemplo la coordenada 10, 10, me debería decir que está en la coordenada 10, 10. Ejecutar el case que está aquí en la línea 41. Si ustedes se fijan, solamente va a ejecutar una única vez, 0 o una vez, alguna de todas estas opciones. Si le mandamos cualquier otro caso, vamos a mandarle algo así, me debería decir que esto es un error. ¿Tá? Bueno, entonces eso sería con coordenadas y bueno, hasta podríamos utilizar, como en este caso, diccionarios. Lo que va a hacer es buscar un patrón. Fijémonos en este otro ejemplo que tenemos acá. Tenemos un ejemplo donde tenemos un diccionario cliente 1 que guardan información de clientes, ¿tá? Donde guarda el nombre, la edad, la ocupación, ¿tá? Esas son las claves y bueno, tiene sus valores. Luego tenemos otro diccionario que es sobre películas y este diccionario de películas tiene el título y después tiene ficha técnica, que es otro diccionario, o sea, es un diccionario dentro de otro diccionario. ¿Tá? Entonces tiene las claves título y ficha técnica, pero a su vez ficha técnica tiene las claves protagonista y director. Y después tenemos otro elemento más, que es una frase, que es un texto común y corriente. Y luego hay una lista que está formada por todos estos elementos. Tiene el cliente, que es un diccionario del tipo cliente, una película, que es un diccionario del tipo película, luego estaría frase, que es un texto normal, un número, y luego un diccionario del tipo cliente. La idea es que usando Match nosotros distingamos qué tipo de elemento es el que tiene almacenado mi lista. Entonces, para eso, ¿qué es lo que se hace? Bueno, en este caso se usó enumerate, pero no hacía falta, porque el Match lo va a hacer sobre elementos, ¿tá? Eso es porque bueno, también se quiere mostrar en qué posición está el elemento, ¿no? Pero si ustedes quieren pueden no usarlo. Entonces el match, ¿qué hace? Dice, bueno, para cada tipo de elemento, si se respeta que tiene una clave llamada nombre, que es un diccionario cuya primera clave es nombre, la segunda clave es edad, la tercera clave es ocupación, bueno, que ingrese por aquí. Fíjense que de este diccionario solamente le interesó recuperar solamente el nombre y la ocupación, y la edad, si bien la clave tiene que estar, no le interesa su valor. Entonces cuando no interesa el valor le ponemos un guión bajo. Entonces luego, ¿qué hace? Muestra la posición, en este caso el índice en el que se encuentra en la lista, y muestra que el cliente tiene ese nombre y esa ocupación.
Si hubiera querido mostrar la edad, acá tendría que haber puesto una variable y luego mostrarla acá dentro del print, si es que hubiera querido hacer algo con ese dato. En el segundo case, fíjense que busca un diccionario que cumpla con las siguientes claves, que tenga un título y que tenga una ficha técnica, donde ficha técnica sea del tipo diccionario y que tenga como claves protagonista y director. El protagonista no le interesa recuperarlo, mientras que el director sí. Y luego imprime esa información que recuperó título y director, ¿tá? Entonces luego muestra esa información. En el tercer caso va a buscar si lo que viene es un texto, un string. Entonces si se cumple con eso dice que es un texto, y si no, no sabe qué es lo que es. Por ejemplo, en el caso del número me va a mostrar que no sabe qué es lo que es. Lo ejecutamos y me muestra que tiene al cliente. Vamos a recordar que cómo eran los datos. Que el primero era un cliente, que es Ana Pérez, que era ingeniera, que el segundo es una película, el segundo elemento, y sí, es una película. Que el tercer elemento es una palabra, que es la frase esta que está acá, y me muestra la frase. El cuarto elemento dice que no sabe lo que es, porque justamente no está dentro de lo que son los match que está buscando. Y en el tercer caso encuentra que es un cliente, que es elementos de tipo cliente, y que imprime los datos, que es Juan y que es un profesor, ¿tá? Así que, bueno, esta es la forma en que trabaja Match, que es para mí muy impresionante, porque ya no estamos buscando, así como con el switch, no es una estructura de control de selección simple, sino que lo hace es buscar patrones. Bueno, y lo tercero que analizamos, porque por ahí lo utilizábamos mucho, son algunos ejemplos sobre random. Ya hacemos también me faltó acá poner dentro de los ejemplitos algo sobre zip. Pero analizamos de random que tenía algunas librerías. Lo primero que tenemos que hacer es importar esta librería. Entonces le ponemos import, y acá lo que vamos a importar, la librería que vamos a usar se llama random. Y me lo marca en gris porque todavía no lo estamos usando. Vamos a ver que para random vamos a utilizar lo más típico, algunos métodos que están buenos. Entonces voy a generar acá número aleatorio, y le vamos a asignar de random un randint. Y yo quisiera que este randint sea un número entre 1 y 10. Entonces podríamos ponerle acá un print de número aleatorio, y vamos a ver que me debería generar un número aleatorio entre 1 y 10. A ver si ejecutamos random. Ahí lo ejecuto. Bueno, me ejecutó que tiene un 7, que tiene un 5, lo ejecuto de vuelta, me tiene un 9, ¿sí? Y así me va alargando valores entre 1 y 10. Entre 1 y 10 inclusive. En este caso Uniform me devuelve un aleatorio entre 1 y un valor. En este caso quiero que me devuelva un aleatorio pero estos datos tendrían que ser flotantes, entre 1.5 y 2.5. Entonces esto me va a generar un valor aleatorio entre esos dos valores que son flotantes. Que me redondee número aleatorio a cuántos dígitos. Ponemos acá 2 dígitos. Entonces me debería imprimir el número aleatorio redondeado a 2 dígitos, pero siempre debería estar entre los valores estos, entre 1,5 y 2.5, entre números flotantes. Lo otro que yo les decía era un random entre 1 y 0, entonces lo podríamos poner aquí, número aleatorio, y ya sabemos nosotros que genera un número entre 0 y 1. Entonces acá le podríamos poner que nos imprima el número aleatorio entre 0 y 1, y ahí debería mostrar un valor aleatorio entre 0 y 1. También lo podríamos haber redondeado, así como hicimos recién. Ejecutamos varias veces para verificar que funciona. Bien, lo otro que se utiliza bastante, que se utiliza mucho para hacer, por ejemplo, los sorteos, es trabajar con la librería de random, pero utilizando alguna lista, por ejemplo. Entonces yo tengo una lista a la que le voy a tener varios elementos, y bueno, y que quiero que me haga un sorteo. Lo que voy a hacer es, podría imprimir el número que está sorteado. Entonces yo voy a decirle acá que me imprima cuál fue la elegida. Le vamos a asignar de mi lista
Entonces ahí yo le vamos a hacer acá un print de elegida, que debería ser alguno de los elementos de la lista. Entonces me dice que la primera opción es que me da a elegir es naranja, me salió de vuelta la naranja, manzana la tercera, banana, dos veces otra vez manzana, no me sale nunca el kiwi. Buah, ahí está el kiwi. Entonces podemos ejecutar diferentes veces y bueno, va a ser un sorteo entre los elementos de una lista. Y la última que les voy a mostrar es Shuffle, que lo que hace es como que me mezcla los elementos de una lista, típico cuando tenemos, por ejemplo, que mezclar cartas, ¿no? O para si queremos simular un juego de azar. Y lo que va a hacer es mezclar la lista. Vamos a imprimir acá la lista. Y lo que va a hacer es mezclar los elementos. Manzana aquí están en diferente orden, ¿sí? Entonces volvemos a mezclar y me salen en otro orden y así es como que va haciendo una mezcla de la lista. Bien, lo último que quisiera que viéramos es el zip. Bueno, en este caso de este ejemplo tenemos cómo utilizar zip. Zip lo que me va a hacer es, me va a combinar los elementos de dos listas. Entonces la forma en que lo vamos a utilizar es utilizando un for. Entonces podríamos poner aquí for para cada i y j de i y j. Entonces me va a imprimir los pares de cada una de las listas. Ejecutamos y ahí me muestra los elementos de la lista 1 aparejados con los elementos de la lista 2. Va a buscar la lista más corta y va a buscar los elementos en esta lista más corta. Por ejemplo, si yo acá hubiera tenido otro elemento más, no lo va a descartar, ¿está bien? Solamente va a funcionar de la misma manera porque se queda con la cantidad de elementos que tiene la lista más corta. También se podría haber utilizado eso mismo en una lista de comprensión. Por ejemplo, si generáramos una lista, ya que vimos lista de comprensión, podríamos haber puesto mi diccionario, que sea igual a un diccionario que esté formado por cada elemento, los pares i y j, y acá le ponemos el for, me crea un diccionario utilizando zip y a partir de dos listas. Bueno, por ahora eso es todo.